Vamos a saludar al señor Ariel Aguilar, quien tiene la amabilidad y la gentileza de permitir el contacto telefónico. Él está del otro lado y por supuesto vamos a hablar un poco de cómo está la situación. El señor Aguilar preside la Cámara Industrial de las Manufactureras del Cuero, CIMA, también integrante de Cejera y uno de los fundadores además de la agrupación Helbar. Ariel, buen día, ¿cómo le va? Esteban Díaz Romero lo está saludando de Radio Empresaria 92.5. ¿Cómo anda usted? Buen día. Esteban, muy buenos días. Muchísimas gracias por seguir dándonos micrófono y voz a los empresarios pymes. No, por favor, usted sabe que nosotros tenemos un eslogan aquí en la radio que es una radio hecha por y para las pymes, y esto no es mentira porque nos sostiene la pequeña y mediana empresa de la región y de alguna forma queremos ser el parlante de resonancia, por supuesto, de la problemática que tiene el sector en estos momentos. Y justamente sobre esto, Ariel, ¿cómo está el sector del cuero en estos momentos? El sector de las manufacturas del cuero, como casi todos los sectores, el principal problema por ahí que tenemos en este momento es una caída brutal del consumo, del orden del 25 al 30% en unidades en los comercios. Esto sucedió en noviembre, diciembre, enero, febrero, en el mostrador. ¿Y por qué digo en el mostrador? Porque empieza a repercutir en las ventas de la fábrica, porque hasta noviembre vinimos vendiendo. El problema es que en la reposición ahora el comerciante está mucho más cauto, hay una caída muy fuerte de las ventas. Entonces, el principal problema que tenemos hoy es la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, que son el motor principal del mercado interno del que vivimos. Sí. Y entonces, después hay otro tipo de inconvenientes que estamos trabajando desde la Cámara para evitar que se nos inunde de importaciones, para cual nos hemos reunido, ¿no? Para tener licencias no automáticas, para seguir administrando el comercio exterior, porque si se nos achica el mercado interno y encima ese mercado llega a ser reemplazado por producto importado, ahí tenemos un doble problema, porque tenemos ya un problema de producción de empleo muchísimo más grave. Es un gran fantasma y sobre todo, digo, en este caso, digo, por la experiencia que ya ha pasado, lamentablemente, digo, en la República Argentina, el sector de la manufacturación de cuero ha sido muy golpeada en otras épocas justamente por este tema de la importación, y me imagino que también es un fantasma en la actualidad, digo, para el sector, ¿no? No, por supuesto, a ver, porque además conocemos todo este tipo de herramientas a veces y de cuando el discurso es del libre comercio, y el libre comercio pensado en los términos en que se plantea, no es posible porque nosotros no hacemos dumping social, nosotros no pagamos sueldos chinos, nosotros no podemos competir con sueldos de esa naturaleza y además con un problema de excedente mundial de mercaderías. Entonces ahí tenemos el inconveniente que lo que tenemos que hacer nosotros es proteger, aunque a muchos no les gusta esa palabra, pero sí, seguir protegiendo a las industrias argentinas, porque de esa manera protegemos el empleo. Entonces, sí queremos competir, sí. ¿Nos consideramos que vamos a competir con cualquier mercado? Sí, pero en iguales condiciones. ¿Entiendes? O sea, hoy en la Argentina nosotros en las vidrieras compartimos la vidriera con el importado sin ningún problema, porque más o menos están entre los derechos que tenemos, que están en el orden del 35%, más valores criterios altos. Entonces, se estuvo administrando hasta acá el comercio exterior y el fabricante nacional pudo competir con el importado. Si abrimos indiscriminadamente la entrada de productos de todos los sectores, realmente no podemos competir. Claro, me imagino que sí, es un tema muy preocupante en este sentido, me imagino que de estar atento al sector a todo lo que sucede. Y otro de los temas que le queríamos consultar a Ariel, y estamos haciendo un relevamiento con todos los pequeños y medianos empresarios, con el tema del incremento de la energía eléctrica, me imagino que también a ustedes los debe afectar y mucho este tema, ¿no? Porque están llegando las primeras boletas, estábamos observando boletas de 30.000, de 40.000, de 50.000 y muchos pesos más, digo, en pequeñas y medianas empresas aquí en la región. Me imagino que también está la preocupación por ustedes, ¿no? Claro, Esteban, pero mira, justamente eso pega distinto, depende del sector, ¿no? Claro, depende del sector. De la agrupación Helbar, en el cual el tema de la energía eléctrica es el 20% del costo de su producto, con lo cual un aumento de esa naturaleza lo deja definitivamente fuera de mercado. Esto es la competitividad que hablábamos antes. En el caso nuestro, la luz, por lo que es el tipo de costura, el tipo de manufactura que tenemos, el tipo de máquinas que tenemos, por ahí no tiene tanta incidencia. Pero ¿a dónde tiene incidencia y muy fuerte, por ejemplo? A los comercios donde nosotros vendemos, por ejemplo. Hay tipos a los cuales les vendemos, los fabricantes de cartera, los fabricantes de calzado,
que pagaban, me pasa en uno de los locales, Sí. que pasé de pagar 2.700 pesos a 6.800. Claro. Eso indefectiblemente va a ir a costos. Sí, sí, que Porque tiene no se que puede ir. absorber Claro. una cosa así. Entonces, cuando vaya a costos, es donde después el consumidor encuentra que el producto está más caro y lo que se nos achican son las ventas. Entonces, de uno u otro lado, la suba de la energía, Sí. de ese tipo de costos, claro que nos llega. Afecta distinto a un montón de sectores. Pero en el medio nosotros tuvimos un 40% de aumento en el cuero, un 40% en el cemento, un 40% en los cerrajes, ¿sí? Entonces, tenemos un montón de aumentos que fueron haciendo a costos. Y mañana y ahora, hoy esta tarde, empezamos a discutir paritarias. O sea, y bienvenido que sigamos discutiendo Sí, sí, paritarias. sí, por supuesto. Lo que estoy diciendo es que todo ese combo va a costos indefectiblemente. Claro. Pero hay sectores a donde los afecta muchísimo más directo en la producción y yo creo que hay empresas que no van a poder subsistir con ese tipo de costos. Esto es verdad. ¿Cómo ve las medidas del gobierno para la pequeña y mediana empresa, Ariel? Han empezado, el otro día alargaron nuevamente el FONAPYME, que era un instrumento que nosotros conocimos muy bien, que lo hemos utilizado, que es créditos a tasa subsidiada, ¿verdad? Sí. Para lo que es ampliación de una fábrica, para lo que es bienes de capital, pero no para capital de trabajo, ¿no? Los montos que vi son bastante menores de los que había, son montos que digamos, creo que hay distintos programas, ¿no? Pero Sí. 150 millones, 60 millones, son pocos en términos de la necesidad de crédito que están teniendo hoy las empresas. Cuando se dividen las cantidades que pusieron disponibles en el FONAPYME, son la verdad que no son cantidades muy grandes. Pero bienvenido que esté y bienvenido que el FONAPYME continúe y que estamos esperando que continúen todo lo que es programas que tienen que ver con los PAC, con los subsidios para todo lo que es tecnología, para todo lo que es recambio, para todo lo que es normacizo. Todo eso todavía no está. Eso todavía no está, yo me imagino que lo están armando, me imagino que, por supuesto que nosotros estamos yendo constantemente a ver qué tipo de herramientas hay, y bueno, ahora apareció el FONAPYME, pero todavía no aparecieron el resto de los programas a tasa subsidiada y demás, y es muy importante y es muy urgente que se pongan en práctica, porque estamos teniendo las pymes un problema de financiamiento muy importante con las tasas altísimas que nos cobran los bancos. Es verdad, ese es un gran problema, lo que usted señalaba, Ariel, de las altas tasas de interés que cobran los bancos. Realmente se habla de 60, se habla más de un 60%, la verdad que es Los cheques, las empresas nuestras, los cheques Sí, al menos sí. un 40% lo están descontando. 40%, sí. Al menos un 40, Sí, sí, 38, sí. 44, Sí, sí, sí. digo, no se están descontando a menos de eso. Claro. De hecho, hay una línea en Nación, que el otro día nos completaba el secretario de Industria cuando hicimos la exposición nuestra hace 4 o 5 días, y vino Martín Echegoyen, que hay una tasa para descuento de cheques del 22% de la Nación, lo cual, Sí. a la altura de las tasas que hablamos, es espectacular. Claro. Yo fui a averiguar de todas maneras a Nación y personalmente, y todavía no las tenían, todavía no estaban en práctica. Bueno, dice que imaginamos que algunas herramientas, por mínimas que sea, se van a ir implementando, y por supuesto que los empresarios tendremos que estar atentos, porque esas pequeñas, esas mínimas herramientas van a hacer o van a ayudarnos a tener más o menos competitividad. Totalmente. Le quiero consultar, Ariel, más que nada en el sector del cuero, y esto me viene a la postre porque la otra vez charlando con un pequeño y mediano empresario de aquí de la región me decía, se han empezado a estirar los pagos. ¿Sucede también en el sector del cuero esto de que, bueno, como estamos en una economía que no es estable, digo, los plazos de los pagos se van estirando? ¿Sucede también esto en el sector del cuero? Y en todos los sectores, nosotros le vendemos, como te decía, prácticamente al comercio. Ajá. Y el comercio, hoy si querés vender y querés vender a 30 días, que además, Sí. en realidad no podemos vender a más de 30 días, porque las curtiembres, más de 30 o 40 días, no nos están dando. Claro. ¿Qué pasa? Si vos no vendés a 30, 60 y 90 días, Sí. con la diferencia, con la pérdida que eso te genera y demás, pero si no, lo que no genera es ventas, se achicó el mercado, se achicó Claro, el consumo. claro. Sí, Entonces, el otro día vino un importador de valijas que en Argentina no se fabrican y estaba haciendo su exposición de valijas. Ajá. Y el gancho era un descuento y daba 30, 60, 90 y 120 días. Y el comerciante fue. Claro. Entonces,
El fabricante nacional va a tener que dar 30, 60, 90, aunque no lo pueda aguantar. Esto que vos decís es real, pero lo otro es no vender. Y en este momento, lo que estamos haciendo, que estamos trabajando hace 4 meses a pérdida, casi todas las fábricas, además del capital de trabajo que perdimos cuando fue la devaluación y teníamos cheques en mano. Claro. Esa fue otra. Cuando se da la devaluación, nosotros teníamos cheques en manos. Claro. Y la verdad es que de un día para el otro valieron un 40 o un 50% menos. Digo, yo no compraba con esos cheques el mismo cuero que compraba el día anterior. Claro. Entonces, digo, en el hecho de que tenía los cheques en la calle. Lo que te quiero decir es que tuvimos la pérdida esa del capital de trabajo que teníamos. La caída de venta y de producción. Entonces venimos sosteniéndolo. Yo, ya te digo, el tema de los plazos es algo que lo tenemos que dar porque si no, no vendemos tampoco. Claro. No hay otra salida. Y claro, el ejemplo que ponía, viene una persona que está en el rubro de valijas, que no se fabrica en el país, viene con un plazo de 120 días, y yo, comerciante, le voy a comprar. O sea, porque me conviene a mí, digo, por los plazos, ¿no? No, eso está clarísimo, ¿viste? Sí. Pero yo te insisto, el principal problema en este momento que tenemos absolutamente todos los sectores, porque vos sabés que de la agrupación Helvan me toca... Es un abanico importante de sectores, ¿no? Desde el metalúrgico al químico, al vidrio, al que se te ocurra. Son todos empresarios pymes. El principal problema es la caída del consumo. Fue muy, muy, muy fuerte. El sector metalúrgico, hablaba el otro día, ellos están en un promedio a un 50% de la producción en el mejor de los casos. Entonces, eso acá todavía no está. Seguimos produciendo porque estamos haciendo la temporada de invierno, pero terminamos de entregar dentro de un mes. Terminamos de entregar todo. Y la verdad que se hace muy largo hasta la temporada de verano, si no vienen las reposiciones. Y en este contexto, en los comercios, diciéndote que bajó un 25-30% la venta en unidades, es la mayor preocupación. Sí, claro, ya lo creo. Ariel, le agradecemos enormemente el tiempo y la gentileza que ha tenido en permitir este contacto telefónico aquí con Radio Empresaria 92.5. Seguramente, si no dispone de lo contrario, lo estaremos convocando nuevamente. Y ojalá que el próximo contacto telefónico que tengamos haya muy buenas noticias para el sector de la pequeña y mediana empresa. Ojalá que esto así sea. Te agradezco mucho el llamado. Sigan dándole voz a los empresarios pymes de todas las zonas, porque juegan un rol importante para el empresario, que es el que genera el trabajo en los barrios. Así que muchísimas gracias por llamar. Un abrazo, Ariel, que tenga usted buen día. Hasta luego. El señor Ariel Aguilar pasó por los micrófonos de Desayuno Pyme, titular, presidente de la Cámara Industrial de las Manufactureras del Cuero, CIMA, integrante también de Segera y uno de los fundadores, además de la agrupación Helvar.